Descomponer un número en factores primos. Primeramente vamos a recordar los números primos. Los números primos son aquellos que tienen únicamente dos divisores, como son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bien, ahora sí, vamos a tomar un número y lo vamos a descomponer en factores primos. Ejemplo, vamos a ver. El número puede ser el 12. Vamos a ver el 12. El 12 lo vamos a descomponer en factores primos. Vamos a descomponer el número en factores primos para poder darnos una idea cómo se descompone. Empiezo con el primer número primo. El primer número primo es 2. Muy bien. Quiere decir que voy a iniciar dividiendo el número entre el primer número primo. Claro, si el residuo me da 0. Empiezo. 12 es divisible entre 2, sí, porque el criterio me dice que si el número termina en 2 o en par o en 0 es divisible entre 2, por lo tanto es divisible entre 2. 12 entre 2 me da 6, aquí está. Muy bien, continúo con el número. No me voy a pasar al siguiente número sin antes haber agotado todas las opciones del primer número, de este número. Muy bien, empiezo. ¿Es divisible 6 entre 2? Sí, es divisible. Entonces, sí es divisible. 6 entre 2 me da a 3. Perfecto. Entonces, quedó ya la divisibilidad. Vamos con el que sigue. 3 es divisible entre 2. No, paso al que sigue. Ahora estoy hablando que estoy en 3. 3 es divisible entre 3. Sí, 3, la divisibilidad es 1. Es decir, ya quedó descompuesto el número en factores primos. ¿Cuándo voy a detenerme? Hasta que quede reducido a la unidad. Vamos a ver. Entonces, los factores primos son 2 por 2 por 3 es igual a el número, que en este caso sería 12. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y este sería entonces el resultado. O también pudiera ser 2. ¿Cuántas veces está el 2? Pues 2 a la 2 por 3 es igual a 12. También observen que estoy llegando al mismo número. ¿A qué número? Al número que se descompuso en factores primos, que es el 12. Vamos con el siguiente número. El número, para descomponerlo en factores primos, vamos a pensar en un 18. 18, ok. Lo vamos a descomponer en factores primos. El 18 lo descompongo en factores primos. Bien, vamos a ver su criterio. Es divisible entre 2. Voy a otra vez a continuar con el primer número primo. Observen, el primer número primo es 2. Por eso voy a iniciar ahí. Entonces, estoy tomando en cuenta que este va a ser el número con que voy a iniciar. Siempre. Muy bien. Vamos a ver. ¿Es divisible entre 2? 18, sí, porque termina en número par, lo divido, entonces sería 18 entre 2 me da a 9. Muy bien. Observen, sigo con el 2 y me hago la pregunta, 9 es divisible entre 2, no, no es divisible entre 2, ¿qué hago? Pues entonces me paso al siguiente número, y el siguiente número ¿cuál es? 3. Bien, 9 es divisible entre 3, sí, efectivamente. Entonces 9 entre 3, ¿a qué me da? A 3. Continúo, estoy ahorita con el 3. En este momento estoy con la división entre 3, aquí está. Bien, entonces decimos, 3 es divisible entre 3, sí. 3 entre 3, ¿a cuántos toca? A 1. Muy bien, vamos a ver sus factores. Entonces sus factores quedaron. Ya dense cuenta que hasta que quede reducido a la unidad, dejo de empezar o dejo de extraer los números o los factores primos. 2 por 3 por 3, igual. Pues estos números son estos. Aquí están los números, son la multiplicación de estos factores, ¿sí? Y entonces me queda 2 por 3, 6 por 3, 18. Observen cómo llego al número. O bien, si ustedes quieren decir 2 por 3, ¿a cuántas veces está el 3? A la 2, porque es un exponente, entonces me da 18. Muy bien, observen entonces que estoy llegando a el mismo
número. Descomponer un número en factores primos. Vamos al siguiente. Vamos a una cantidad 100, por ejemplo. Vamos a descomponer el número 100 en factores primos. En este caso, ¿cómo quedaría el 100 en factores primos? Veamos, 100 en factores primos. ¿Ok? Vamos a descomponerlo, lo voy a descomponer en factores primos y quedaría de la siguiente manera. Ok, empiezo con el primer criterio. Empiezo con el primer número. El número es el 2. Ok, el 100 es divisible entre 2, sí, porque termina en 0. Entonces, mitad. 100 entre 2 a 50. Muy bien, el 50 es divisible entre 2, sí. Observen que continúo con el 2, estoy con el 2. ¿Sí? 50 entre 2, sí. ¿A cuánto toca? 25. Estoy con el 2, sigo con el 2. 25 es divisible entre 2, no, no es posible. Paso al que sigue. Estoy pasando al 3, entonces estoy en el 3. 25 es divisible entre 3, no, tampoco, no es divisible. Entonces lo descarto y me voy hasta el 5, pero observen cómo me fui pasando los números hasta agotar los criterios. ¿Es divisible entre 5? Sí, es divisible entre 5. 25 entre 5 a 5 y 5 entre 5 a 1. Muy bien, ya que observé, pues quedó reducido hasta la unidad, obsérvenlo, hasta la unidad. Y voy entonces a anotar los factores primos. ¿Cuáles son? 2 por 2 por 5 por 5 igual a ¿qué? Serían 2 por 2, 4 por 5, 20 por 5, 100. Llego al número, ¿sí? O bien lo puedo expresar en forma de exponente. El 2, ¿cuántas veces está? 2. Por el 5, ¿cuántas veces está? 2. Y entonces esto me da igual a un 100. ¿Por qué? 2 a la 2 me da 4. Por 5 al cuadrado me da 25. ¿Sí? Y es lo mismo. 4 por 25 me da 100. ¿Qué quiero decir con esto? Que observen, al desarrollar esos factores primos, al multiplicarlos, llego al mismo número. De esta manera, entonces, descomponemos el número en factores primos. ¿Cuáles son entonces los factores primos? Los factores primos son todos estos cocientes. Todos estos cocientes son los factores primos. Descomponer un número en factores primos. Primeramente vamos a recordar los números primos. Los números primos son aquellos que tienen únicamente dos divisores, como son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bien, ahora sí, vamos a tomar un número y lo vamos a descomponer en factores primos. Ejemplo, vamos a ver. El número puede ser el 12. Vamos a ver el 12. El 12 lo vamos a descomponer en factores primos. Vamos a descomponer el número en factores primos para poder darnos una idea cómo se descompone. Empiezo con el primer número primo. El primer número primo es 2. Muy bien. Quiere decir que voy a iniciar dividiendo el número entre el primer número primo. Claro, si la división, si el residuo me da 0. Empiezo. 12 es divisible entre 2, sí, porque el criterio me dice que si el número termina en 2 o en par o en 0 es divisible entre 2, por lo tanto es divisible entre 2. 12 entre 2 me da 6, aquí está. Muy bien, continúo con el número. No me voy a pasar al siguiente número sin antes haber agotado todas las opciones del primer número, de este número. Muy bien, empiezo. ¿Es divisible 6 entre 2? Sí, es divisible. Entonces, sí es divisible. 6 entre 2 me da a 3. Perfecto. Entonces, quedó ya la divisibilidad. Vamos con el que sigue. 3 es divisible entre 2. No, paso al que sigue. Ahora estoy hablando que estoy en 3. 3 es divisible entre 3. Sí, 3, la divisibilidad es 1. Es decir, ya quedó descompuesto el número en factores primos. ¿Cuándo voy a detenerme? Hasta que quede reducido a la unidad. Vamos a ver. Entonces, los factores primos son 2 por 2 por 3 es igual a el número, que en este caso sería
12. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y este sería entonces el resultado. O también pudiera ser 2. ¿Cuántas veces está el 2? Pues 2 a la 2 por 3 es igual a 12. También observen que estoy llegando al mismo número. ¿A qué número? Al número que se descompuso en factores primos, que es el 12. Vamos con el siguiente número. El número, para descomponerlo en factores primos, vamos a pensar en un 18. 18, ok. Lo vamos a descomponer en factores primos. El 18 lo descompongo en factores primos. Bien, vamos a ver su criterio. ¿Es divisible entre 2? Voy a otra vez a continuar con el primer número primo. Observen, el primer número primo es 2. Por eso voy a iniciar ahí. Entonces, estoy tomando en cuenta que este va a ser el número con que voy a iniciar. Siempre. Muy bien. Vamos a ver. ¿Es divisible entre 2? 18, sí, porque termina en número par, lo divido, entonces sería 18 entre 2 me da a 9. Muy bien. Sigo, observen, sigo con el 2 y me hago la pregunta, 9 ¿es divisible entre 2? No, no es divisible entre 2. ¿Qué hago? Pues entonces me paso al siguiente número. ¿Y el siguiente número cuál es? 3. Bien, ¿9 es divisible entre 3? Sí, efectivamente. Entonces 9 entre 3, ¿a qué me da? A 3. Continúo, estoy ahorita con el 3. En este momento estoy con la división entre 3, aquí está. Bien, entonces decimos, 3 es divisible entre 3, sí. 3 entre 3, ¿a cuántos toca? A 1. Muy bien, vamos a ver sus factores. Entonces sus factores quedaron. Ya dense cuenta que hasta que quede reducido a la unidad, dejo de empezar o dejo de extraer los números o los factores primos. 2 por 3 por 3, igual. Pues estos números son estos. Aquí están los números, son la multiplicación de estos factores, ¿sí? Y entonces me queda 2 por 3, 6 por 3, 18. Observen cómo llego al número. O bien, si ustedes quieren decir 2 por 3, ¿a cuántas veces está el 3? A la 2, porque es un exponente, entonces me da 18. Muy bien, observen entonces que estoy llegando a el mismo número. Descomponer un número en factores primos. Vamos al siguiente. Vamos a una cantidad 100, por ejemplo. Vamos a descomponer el número 100 en factores primos. En este caso, ¿cómo quedaría el 100 en factores primos? Veamos, 100 en factores primos, ¿ok? Vamos a descomponerlo, lo voy a descomponer en factores primos y quedaría de la siguiente manera, ¿ok? Empiezo con el primer criterio, empiezo con el primer número, el número es el 2, ¿ok? El 100 es divisible entre 2, sí, porque termina en 0, entonces mitad, 100 entre 2 a 50. Muy bien, ¿el 50 es divisible entre 2? Sí. Observen que continúo con el 2, estoy con el 2. ¿Sí? 50 entre 2, sí. ¿A cuánto toca? 25. Estoy con el 2, sigo con el 2. ¿25 es divisible entre 2? No, no es posible. Paso al que sigue. Estoy pasando al 3, entonces estoy en el 3. ¿25 es divisible entre 3? No, tampoco, no es divisible. Entonces lo descarto y me voy hasta el 5. Pero observen cómo me fui pasando los números hasta agotar los criterios. ¿Es divisible entre 5? Sí, es divisible entre 5. 25 entre 5 a 5 y 5 entre 5 a 1. Muy bien, ya que observé, pues quedó reducido hasta la unidad, obsérvenlo, hasta la unidad. Y voy entonces a anotar los factores primos. ¿Cuáles son? 2 por 2 por 5 por 5, igual a ¿qué? Serían 2 por 2, 4 por 5, 20 por 5, 100. Llego al número, ¿sí? O bien lo puedo expresar en forma de exponente. El 2, ¿cuántas veces está? 2. Por el 5, ¿cuántas veces está? 2. Y entonces esto me da igual a un 100. ¿Por qué? 2 a la 2 me da
4 por 5 al cuadrado me da 25, ¿sí? Y es lo mismo, 4 por 25 me da 100. ¿Qué quiero decir con esto? Que observen, al desarrollar esos factores primos, al multiplicarlos, llego al mismo número. De esta manera, entonces, descomponemos el número en factores primos. ¿Cuáles son entonces los factores primos? Los factores primos son todos estos cocientes. Todos estos cocientes son los factores primos. Descomponer un número en factores primos. Primeramente vamos a recordar los números primos. Los números primos son aquellos que tienen únicamente dos divisores, como son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bien, ahora sí, vamos a tomar un número y lo vamos a descomponer en factores primos. Ejemplo, vamos a ver. El número puede ser el 12. Vamos a ver el 12. El 12 lo vamos a descomponer en factores primos. Vamos a descomponer el número en factores primos para poder darnos una idea cómo se descompone. Empiezo con el primer número primo. El primer número primo es 2. Muy bien. Quiere decir que voy a iniciar dividiendo el número entre el primer número primo. Claro, si el residuo me da 0. Empiezo. 12 es divisible entre 2, sí, porque el criterio me dice que si el número termina en 2 o en par o en 0 es divisible entre 2, por lo tanto es divisible entre 2. 12 entre 2 me da 6, aquí está. Muy bien, continúo con el número. No me voy a pasar al siguiente número sin antes haber agotado todas las opciones del primer número, de este número. Muy bien, empiezo. ¿Es divisible 6 entre 2? Sí, es divisible. Entonces, sí es divisible. 6 entre 2 me da a 3. Perfecto. Entonces, quedó ya la divisibilidad. Vamos con el que sigue. 3 es divisible entre 2. No, paso al que sigue. Ahora estoy hablando que estoy en 3. 3 es divisible entre 3. Sí, 3, la divisibilidad es 1. Es decir, ya quedó descompuesto el número en factores primos. ¿Cuándo voy a detenerme? Hasta que quede reducido a la unidad. Vamos a ver. Entonces, los factores primos son 2 por 2 por 3 es igual a el número, que en este caso sería 12. 2 por 2, 4 por 3, 12. Y este sería entonces el resultado. O también pudiera ser 2. ¿Cuántas veces está el 2? Pues 2 a la 2 por 3 es igual a 12. También observen que estoy llegando al mismo número. ¿A qué número? Al número que se descompuso en factores primos, que es el 12. Vamos con el siguiente número. El número, para descomponerlo en factores primos, vamos a pensar en un 18. 18, ok. Lo vamos a descomponer en factores primos. El 18 lo descompongo en factores primos. Bien, vamos a ver su criterio. ¿Es divisible entre 2? Voy a otra vez a continuar con el primer número primo. Observen, el primer número primo es 2. Por eso voy a iniciar ahí. Entonces, estoy tomando en cuenta que este va a ser el número con que voy a iniciar. Siempre. Muy bien. Vamos a ver. ¿Es divisible entre 2? 18, sí, porque termina en número par, lo divido, entonces sería 18 entre 2 me da a 9. Muy bien. Observen, sigo con el 2 y me hago la pregunta, 9 es divisible entre 2, no, no es divisible entre 2, ¿qué hago? Pues entonces me paso al siguiente número, y el siguiente número ¿cuál es? 3. Bien, 9 es divisible entre 3, sí, efectivamente. Entonces 9 entre 3, ¿a qué me da? A 3. Continúo, estoy ahorita con el 3. En este momento estoy con la división entre 3, aquí está. Bien, entonces decimos, 3 es divisible entre 3, sí. 3 entre 3, ¿a cuántos toca? A 1. Muy bien, vamos a ver sus factores. Entonces sus factores quedaron. Ya dense cuenta que hasta que quede reducido a la unidad, dejo de empezar o dejo de extraer los números o los factores primos. 2 por 3 por
3, igual. Pues estos números son estos. Aquí están los números, son la multiplicación de estos factores, ¿sí? Y entonces me queda 2 por 3, 6 por 3, 18. Observen cómo llego al número. O bien, si ustedes quieren decir 2 por 3, ¿cuántas veces está el 3 a la 2? Porque es un exponente, entonces me da 18. Muy bien. Observen entonces que estoy llegando a el mismo número. Descomponer un número en factores primos. Vamos al siguiente. Vamos a una cantidad 100, por ejemplo. Vamos a descomponer el número 100 en factores primos. En este caso, ¿cómo quedaría el 100 en factores primos? Veamos. 100 en factores primos. ¿Ok? Vamos a descomponerlo. Lo voy a descomponer en factores primos y quedaría de la siguiente manera. Ok. Empiezo con el primer criterio. Empiezo con el primer número. El número es el 2. Ok. El 100 es divisible entre 2, sí, porque termina en 0. Entonces, mitad. 100 entre 2 a 50. Muy bien. ¿El 50 es divisible entre 2? Sí. Observen que continúo con el 2. Estoy con el 2. ¿Sí? 50 entre 2, sí. ¿A cuánto toca? 25. Estoy con el 2. Sigo con el 2. 25 es divisible entre 2. No, no es posible. Paso al que sigue. Estoy pasando al 3. Entonces estoy en el 3. 25 es divisible entre 3. No, tampoco, no es divisible. Entonces lo descarto y me voy hasta el 5. Pero observen cómo me fui pasando los números hasta agotar los criterios. ¿Es divisible entre 5? Sí, es divisible entre 5. 25 entre 5 a 5 y 5 entre 5 a 1. Muy bien, ya que observé, pues quedó reducido hasta la unidad, obsérvenlo, hasta la unidad. Y voy entonces a anotar los factores primos. ¿Cuáles son? 2 por 2 por 5 por 5 igual a ¿qué? Serían 2 por 2, 4 por 5, 20 por 5, 100. Llego al número, ¿sí? O bien lo puedo expresar en forma de exponente. El 2, ¿cuántas veces está? 2. Por el 5, ¿cuántas veces está? 2. Y entonces esto me da igual a un 100. ¿Por qué? 2 a la 2 me da 4. Por 5 al cuadrado me da 25. ¿Sí? Y es lo mismo. 4 por 25 me da 100. ¿Qué quiero decir con esto? Que observen, al desarrollar esos factores primos, al multiplicarlos, llego al mismo número. De esta manera, entonces, descomponemos el número en factores primos. ¿Cuáles son entonces los factores primos? Los factores primos son todos estos cocientes. Todos estos cocientes son los factores primos.